Aló, qué bueno. Déjenme abro aquí y vamos a empezar. Creo que vamos a hacer un poquito más, cosa que me da mucho gusto. Tenemos un tema algo extenso, pero lo vamos a hacer sencillo. Muy bien, déjenme nada más acomodo aquí para poder ver sus comentarios y listo. Le cambié un poco el título, Héctorín, de lo que habías puesto, porque busqué un título que fuera un poquito más apropiado y me terminé quedando con este. Por lo menos uno que abarcara un poco más lo que realmente queríamos ver o lo que queríamos decir. Entonces hubo ahí una pequeña modificación. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en la semana? Ha sido un tiempo algo especial. Listo. Bueno, entonces, espero que les haya ido bien, espero que hayan tenido una bonita semana, espero que todos estemos contentos, completos. La semana que viene es una semana especial. Me voy a ir a Ciudad de México el día de mañana, me voy hoy en la madrugada y regreso, bueno, hoy no, me voy mañana en la madrugada, regreso en la noche, entonces voy a estar de aquel lado dándoles un saludo y un abrazo. Realmente voy a entrar por salida. Son de esos viajes algo pesaditos. Me voy en la mañana, llego allá, voy a estar en trabajo en una junta y luego me regreso en la tarde. Entonces yo espero que para las 8 o 9 de la noche ya esté yo aquí descansando en casa. Lógica de lo correcto. Cuando me propusieron este tema a lo largo de la semana, mi alumno predilecto en los videos, que de hecho es como el que parte del que inspira que esto siga sucediendo, fue sobre tratar como la prioridad moral o la prioridad de la ética, pero cambió un poquito el título y lo dije como la lógica de lo correcto. Fíjense que si lo paso al plano de lo común, a la plática común y corriente, a mí siempre me ha costado mucho trabajo de repente encontrar o descubrir el hilo y el sabor del por qué las personas a veces ante ciertas circunstancias o ante ciertas situaciones que para mí resultan evidentes. Ojo, no estoy diciendo que yo sea o tenga una mayor o mejor visión que nadie, simplemente me resulta un poco más complicado entender por qué cosas que son tan evidentes, que son tan lógicas para tantas personas, no lo son para otras. ¿Por qué tenemos doble moral? ¿Por qué tenemos dobles estándares? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Por qué nosotros en la vida cotidiana y en el día a día nos saboteamos en la toma de nuestras propias decisiones cuando definitivamente si nosotros aconsejáramos sobre ellas no sería tan difícil? Somos grandes consejeros y de repente aún así llegamos a ser pésimos cometiendo y sometiéndonos a nuestros propios consejos. Déjenme abrir un poquito la puerta. Yo no sé ustedes o dónde estén, pero aquí está haciendo muchísimo calor. Entonces, ¿cómo distinguir o cómo hacer? ¿Cuál sería el sentido y la lógica y el camino para las cosas y las decisiones que tomamos y el por qué las tomamos cuando las tomamos? Para los que me conocen sabrán que tengo una frase muy famosa que tengo usando muchísimo tiempo, que es: el ser humano hace lo que hace porque no conoce otra cosa. Hablemos, por ejemplo, de dobles estándares, ¿no? Como el de ser un buen consejero y no realmente recibir los consejos de la misma manera. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué nos dedicamos tanto a entregar y a entrar en lo correcto dentro de otros que cuando lo tenemos que hacer con nosotros mismos no llegamos a la misma conclusión? ¿Por qué cuando subimos a un camión, por ejemplo, hay personas que cuando ven a una mujer embarazada se levantan inmediatamente, hay otros que no, pero por ejemplo cuando ven a un señor mayor no lo hacen? Este doble estándar social, este doble estándar moral. ¿Por qué cuando hablábamos, por ejemplo, del tema del feminismo, de los ismos, existen personas que definitivamente dan la vida por defender un feminismo que no es feminismo y al mismo tiempo no están dispuestos a dejar los beneficios y los patrones que nos hacen diferentes dentro de la sociedad como hombres y como mujeres? ¿De dónde viene este doble concepto? ¿De dónde viene esta doble moral?
Y al mismo tiempo, ¿cómo le hacemos realmente para siempre tomar las decisiones correctas en general, acorde a todas las cosas que nos suceden en la vida? Ojalá existiera un manual desglosado que nos dijera, cada vez que tienes esta situación física, mental o emocional, pues tienes que solucionarlo de esta manera. No existe. Y nosotros tenemos que arreglárnoslas de algún modo conforme nos enfrentamos a este tipo de situaciones, ya sea en cosas enormes o en cosas pequeñas, cosas en el día a día. Casi siempre cuando nosotros decidimos llevar a cabo alguna acción, es decir, cuando tomamos alguna decisión, siempre se ve influenciada por algún aspecto que no está dentro de nuestro control o que provoca que nuestra decisión no esté controlada. Dicho de otra forma, mucho depende del ánimo, mucho depende del día y mucho depende del clima, incluso del que llevamos para tomar las decisiones. Entonces, realmente cuando tomamos los elementos para tomar una decisión correcta y sobre ese mismo tema decidir cuándo una decisión es correcta o cuándo no, eso lo podemos incluso combinar con el típico de todo sucede por algo, que ya anteriormente lo había criticado y había dicho que me parece completamente una ridiculez. El que se utilice una expresión como todo sucede por algo, una es obvio que todo sucede por algo, pero dejamos que las cosas avancen y de alguna manera el vivir las consecuencias sobre las consecuencias sobre las consecuencias de nuestras acciones nos llevan a tratar de justificar el por qué originalmente cometimos un error o no. ¿Cómo le hallamos entonces la fórmula lógica a esto? ¿Cómo podemos entonces encontrar y decir, esto que estoy haciendo, esto que estoy sintiendo, esto que estoy pensando es lo correcto, esto es lo que debo hacer, esto es lo que está bien hacer? Creo que mucho depende de la carga que nosotros le pongamos a lo que es correcto o a lo que es incorrecto. Hay patrones que quizás pudiéramos identificar, si tienen algunos, ustedes díganme, ¿qué considerarían algo correcto? ¿Qué considerarían algo incorrecto? ¿De qué manera influye este correcto o incorrecto en su toma de decisiones? Si ustedes consideran que una decisión es incorrecta, de todas formas la toman. Seguramente no, pero vale la pena preguntarlo. Si consideran que una decisión o la toma de una decisión es correcta, entonces estaremos más inclinados a... Ese concepto de lo correcto o incorrecto de repente nos mete en un apuro, porque la realidad es que ninguno de los seres humanos, creo yo, o en su mayoría, porque seguramente hay una excepción, toma decisiones buscando prejuicio en algún sentido y ser pernicioso tanto para él o para ella como para los que los rodean. Entonces, si no tomamos estas decisiones, si nosotros no estamos buscando esto, entonces ¿por qué de repente tomamos malas decisiones? ¿Por qué de repente tenemos esos dobles estándares? ¿Por qué cometemos y nos sometemos a estos dos parámetros? Socialmente es muy obvio, es ridículamente evidente, pero socialmente se pierde más porque es una gran gama de personalidades, es una gran gama de diferentes actitudes y perspectivas de vida. Al final, los seres humanos solo reaccionamos en base a la información que tenemos, solo llevamos a cabo las decisiones que podemos llevar a cabo. Me gustaría decir que tenemos las herramientas necesarias como para poder inventar respuestas completamente nuevas. Aunque pudieran ser así, realmente la mayoría de las personas simplemente tomamos la decisión en base a lo que conocemos y en base a lo que creemos que es correcto, en base a lo que creemos que es bueno. ¿Cuál es entonces la lógica? La lógica es muy sencilla. Vamos a tomar y vamos a considerar siempre la decisión que nosotros creemos es correcta. Y entonces, poniendo un signo de interrogaciones, estas personas que, por ejemplo, están en un camión y tienen esta doble moral, ¿están haciendo lo correcto? Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista social, es una perspectiva, pero desde el punto de vista personal, no de los que los rodean, no de las personas que están viendo, no estoy hablando del ego, no estoy hablando del proceso de la autoestima, de la toma de decisiones interna, lo que nos hace decir sí o no, me hago el dormido en el camión, o realmente tomo una acción para hacer las cosas. Me levanto y ofrezco tanto a la persona, tanto al anciano que es mayor como a la mujer que está embarazada o tiene 3 niños. O a una mujer embarazada que tiene 3 niños y están ocupando lugares que podría ocupar un anciano, por ejemplo, todavía para volverlo más extenso. Desde la perspectiva de ellos, siendo empáticos, reemplazando nuestros lugares con los de ellos y sentándonos en su posición, podemos creer, y fíjense mi pregunta, ¿podemos creer que los seres humanos realmente toman decisiones
en decir, bueno, yo sé que esto está mal, yo sé que esto perjudica a alguien, yo sé que esto va a causar dolor, sufrimiento o simplemente va a ser caótico, va a ser significativo y lastimero para alguien más. ¿Ustedes creen que tomamos esa decisión en base a ese concepto? Es decir, lo analizamos así, decimos, sí, está de la madre, esto está pésimo, entonces esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo voy a decidir. Y ustedes pregúntenselo, pongámonos en esa de ese lado del cristal. Hace algunos años, y tomando una experiencia reciente, donde tuve la oportunidad de estar en una escuela en la cual trabajé, que tiene una gran cantidad de áreas verdes. Normalmente, ¿no? A la hora del recreo, a la hora del receso, pues todos los niños salían a jugar y había áreas verdes donde podían jugar fútbol, por ejemplo, y había áreas donde no podían hacer eso. ¿Por qué? Pues porque lastimaban el pasto, porque no era un lugar correcto para hacerlo, porque estábamos cuidando las áreas verdes. Entonces los maestros constantemente era de no jueguen ahí, no pises el pasto, no te subas al... Sí, o sea, estábamos constantemente haciendo eso. Alguna ocasión en una junta con padres de familia hubo un grupo de quejas enorme por que cómo era posible que les estuvieran regañando tanto la atención a los niños, ¿no? Y una de las reacciones de uno de los maestros, una maestra en particular, fue decir, es que los niños no quieren, o sea, ya lo saben y de todas formas lo ignoran, ¿no? Les vale y se suben y de todas formas lastiman el pasto y de todas formas hacen su relajo. Entonces, la respuesta del director del colegio, una persona a la que admiro mucho, me sorprendió todavía más porque calma a la maestra y lo primero que le dice es, no lo hacen con una mala intención, simplemente ellos no ven lo que están haciendo, no ven la basura, por ejemplo, que tiran, no ven la basura que dejan. Y me acuerdo que en aquel momento yo pensaba y decía, ¿cómo no la van a ver? La tienen al lado, o sea, acaban de terminarse de comer sus enchiladas y ponen el platito de unicel a un lado. ¿Cómo es posible que hagan eso? ¿Cómo es que no se den cuenta? No tiene sentido, no hace sentido el que simplemente tomen esa actitud. Claro que saben que la basura está ahí, claro que saben que la basura es un contaminante y definitivamente la ignoran, ¿no? O sea, voltean, la ven y la ignoran. Esta idea o este concepto era el que pasaba por mi mente en ese momento, ¿no? Y días siguientes, posteriores a la hora del receso, sale grupo de adolescentes sentados allí en el pasto y tenían una muy buena cantidad de basura alrededor que ellos mismos se habían dejado. Obvio, ¿no? No se abrió el cielo y cayó la basura, ellos produjeron la basura. Y entonces agarré y les dije, muchachos, recojan su basura. Ya había sonado el timbre, ya era hora de que todos regresaran a los salones. Cuando les digo, por favor regresen, se levantan, se van, y entonces tuve que detenerlos y decir, hey, recojan su basura. Uno de ellos hizo algo que me resultó sorprendente porque no lo hizo planeado, no fue una actuación, simplemente volteó y me dijo, ¿cuál basura? ¿No? Y empezó a buscarla alrededor, en sus pies, un poquito más lejos. Definitivamente la basura se perdió de su panorama, a pesar de que hacía unos momentos había puesto él los platitos de unicel a un lado con una bolsa, ¿no? Entonces, definitivamente me quedó muy claro que en realidad muchas de las acciones que nosotros tomamos y muchas de las decisiones que llevamos a cabo no es porque estén malintencionadas, a pesar de que son no necesariamente lo mejor o lo positivo, sino es porque no nos damos cuenta, no estamos al tanto de. Entonces, ¿realmente tomamos las decisiones con lógica o las tomamos con el intestino? ¿Realmente estamos conscientes todo el tiempo de todo lo que hacemos, cuándo lo hacemos, por qué lo hacemos? Y ahora, si vamos a tomar decisiones que influyen en otros, imagínense lo complicado de estar tomando decisiones y de estar tomando acciones y reacciones en base a lo que también necesitan o en lo que estamos influenciando en los demás. Imagínense lo agotador de estar todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar, a toda hora, estar al pendiente de qué estoy haciendo y si lo que estoy haciendo es lo correcto. Es una máquina a la que ningún ser humano realmente puede sostener. Tenemos que vivir instintivamente, tenemos que dejar que parte de nuestro consciente y nuestro subconsciente gobiernen nuestra vida. Muchas de las decisiones que vamos a tomar no van a tener lógica.
Ese es el resumen en realidad de la plática. Entonces, ¿es lo correcto? No necesariamente es incorrecto. Cuando tomamos acciones, tomamos decisiones y no somos conscientes de ellos, a veces nos hace falta simplemente sentarnos a meditar, ¿no? A plasmar todo aquello que estamos afectando, todo aquello que nos rodea, todo aquello que nos impacta. Ojo, la ignorancia no exime del error. Si alguien deja su basura ahí tirada, se le va de la mente, es decir, no lo tiene presente, se levanta y se va, no podemos justificar y decir, bueno, eso que hizo está bien. ¿Por qué? Pues porque no se dio cuenta que dejó la basura. Entonces, como no se dio cuenta, como no fue un movimiento consciente, pasa, ¿no? Entonces, ¿es correcto? No, no estoy diciendo ni entrando en esa zona tan delicada de decir que las malas acciones, que las acciones que tienen consecuencias e impactos negativos, por simplemente no estar consciente de ellos, son negativas, digo, son positivas, ¿sí? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a veces, dentro de lo que hacemos y cómo lo hacemos, olvidamos el proceso lógico de entrañar y de ponernos realmente a distinguir cuándo sí, cuándo no. Si las personas se sentaran a pensar un poquito más en la toma de decisiones que tienen y en las acciones que toman, y no solo en lo que toman, sino en el por qué toman las decisiones que toman, quizás pudiéramos hacer un switch y lo correcto tendría una lógica diferente, no tan instintiva, sino un poco más cognitiva, más pensada, más digerida. Todos estamos sometidos a cometer errores en las decisiones. En las relaciones que tenemos es algo muy común, simplemente escupimos lo que sentimos, tomamos una mala decisión, lastimamos a otra persona, pero en el momento en que alguien nos lo hace ver y nos dicen, hey, me lastimaste, hiciste, pusiste, chin, nos cae el 20, y ese 20 es cuando nos damos cuenta que aquello que estamos haciendo no es lo correcto. ¿Lo hicimos con intención de lastimar? Seguramente habrá personas que sí, pero la mayoría de nosotros no lo hace. La mayoría de las personas no va caminando en el pensar que todo es un gran escenario para poder ir jodiéndole la vida o la existencia a los demás. No podemos tampoco decir que todo lo que podemos decidir tiene que tener una lógica, ¿no? 4 por 3, 12, entre, más, menos, la hipotenusa. La matemática es una ciencia exacta que nos permite tomar un grupo de eventos y de ahí deducirlo en un resultado medible. Pero en la vida cotidiana, pero en el día a día, definitivamente no podemos llevar a cabo estas situaciones, no podemos llevar a cabo estas circunstancias. Y eso no solo se va a las acciones que cometemos, déjenme ir un poco más a fondo. ¿Qué pasa con las actitudes que tomamos? Vamos a suponer que nos detectan una enfermedad fuerte, una enfermedad terminal, ¿no? O, aprovechando, Miguel, te mando un beso y un abrazo enorme donde estés, esperando que te mejores pronto. Cuando veas este video, por favor, un abrazo gigante con muchísimo cariño, esperando que esta situación por la que estás pasando no te derrumbe. Fuera de mi comercial, cuando nos encontramos en esta situación, ¿ustedes creen que las personas, cuando reciben una noticia de eso, tienes cáncer, ¿no? Tienes una enfermedad terminal, estás pasando por una situación, se deprimen? Se vuelven iracundos, se vuelven intolerantes, cuando les rompen el corazón, cuando los lastiman, cuando nos lastiman, cuando nos volvemos agresivos, cuando recalamos sobre alguien que no lo merece, cuando vamos por la calle y en ese día no tenemos humor de andar cargando nuestra basurita y bueno, nos hacemos pendejos y pum, la aventamos. ¿Qué tanto nos podemos mancillar por eso? Pero nos pueden hacer un juicio enorme sobre esas acciones. Podemos elaborar una lógica y decir todo el tiempo estamos sometidos a la perfección de la acción en lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Piénsenlo, denle un momento y digamos, ¿cómo podemos hacer ese juicio y decir esa decisión que está tomando es incorrecta, ¿no? Sabemos que la consecuencia inmediata puede serla, pero no podemos hacer el juicio sobre las personas de decir, alguien que comete una mala acción no necesariamente es una mala persona. Alguien que toma una mala decisión no necesariamente es malo tomando decisiones. Todos estamos al objetivo de que incluso hay decisiones que tomamos y acciones que llevamos a cabo que ni siquiera sabemos cómo van a desembocar.
Y no creo que las hagamos con mala intención. No creo que la persona a la cual le dicen tienes cáncer se deprima por gusto. Y diga, claro, yo quiero estar deprimido para aumentar mi enfermedad, para debilitar mi cuerpo y entonces para que me cause una muerte prematura. No lo está buscando, no lo está deseando, sin embargo tampoco lo puede evitar. Nosotros tenemos que aprender a convivir con nuestros demonios y el problema es que también tenemos que aprender a convivir con los demonios de los demás. En este ejemplo, cuando me mandan el audio, venía una situación similar a lo que les planteaba del camión. Está una señora, un montón de niños, llega una persona que va a hacer uso del lugar, por ejemplo, que realmente lo necesita porque es para minusválidos, ¿no? Es un lugar que pertenece a minusválidos y lo está ocupando un niño. Y la gente no lo ve tan mal mientras esté el niño, pero si se sienta alguien más, entonces es un problema. Y pasamos... ¿Cómo explicárselos sin aventar tanto pedo? No podemos decir que la señora que está permitiendo que el niño esté ahí ocupando un espacio es una mala persona por permitirlo. Igual está harta, igual pasó un muy mal día, igual la situación con la que está no es la correcta, simplemente tiene que lidiar con 3 chiquillos, está harta de estar todo el tiempo lidiando con 3 duendes, que son cansados, que te consumen energía, quizás algo tiene problemas en la casa, con su marido, yo qué sé. Ojo, no estoy justificando que lo que ella está haciendo esté correcto, ¿sí? Otra vez, voy a estar haciendo mucho hincapié en eso porque pudiera parecer que lo estoy justificando. Y de alguna manera sí podría ser una justificación a la lógica, por eso puse ese título. Tiene una lógica, si nosotros lo analizamos decimos, bueno, pudiera existir esta gama de opciones. No por eso es correcto, pero tiene lógica, tiene un sentido y el entender el sentido nos ayuda a aproximarnos de una manera diferente. Cuando nosotros permitimos la maldad, Voltaire tiene esa frase, me encanta, aquel que no condena la maldad ordena que se haga. Cuando nosotros no condenamos lo incorrecto y cuando nosotros no arremetemos contra lo incorrecto, estamos siendo partícipes de que suceda. Pero no es lo mismo arremeter contra un problema desde el punto de vista de aquella persona que lo está cometiendo que arremeter contra un problema simplemente porque no estamos de acuerdo, que eso es parte de lo que genera el doble estándar. Cuando hablamos del feminismo y hablamos de las feminazis, donde el falopatriarcado está derrumbando la estructura de la ética y ellas simplemente se desnudan y van y gritan y hacen y panchan, pero sí esperan que un caballero les abra la puerta, pero sí esperan que ¿cómo se llama? Que además se les trate de una forma diferente por X o Y causa, ¿no? Que les lleven el regalo de San Valentín, que les inviten la cena, que les paguen el viaje, que las entiendan en sus días difíciles. O sea, sí se vuelve esta doble moral, se vuelve esta doble ética, porque no estamos pensando, no estamos sometiendo a la lógica de qué es y cuál es el punto. No podemos llegar y decir, todas las feminazis entonces están mal. No, hay un motivo por el cual su relación, su acción, su reacción es de la manera en la que es. Entonces simplemente debemos de cambiar un poquito el ángulo desde donde tomarlo y desde donde aproximarnos a ello. Socialmente se escala de esa forma. No podemos decir que existe una lógica en toda acción deducible, ¿no? Es decir, no podemos deducir todas las acciones, podemos suponerlas, o bueno, sí podemos hacer una deducción supuesta, que son sinónimos de alguna manera en su semántica. Entonces, bueno, unámoslas. Y bueno, al final, pues no al final, yo pensando sobre la misma marcha. Déjenme, voy a hacer una pausa. Voy a hacer una pausa porque voy a agarrar algo de tomar. Pero hasta ahorita creo que los he hecho muchos bolas. Muchos bolas. Oigan, nomás qué pendejadas. Creo que los estoy haciendo mucho bolas. No sé si me doy a entender, no sé si me doy a entender. Escriban tantito en lo que me sirvo algo de agua. Y díganme si va más o menos ad hoc o no va más o menos ad hoc o what the hell.
Ya regresé. Tararara. Esta cosa se trabó. A ver. Nada más déjenme ver. Va. Ok. Está súper retrasado el video, ¿eh? Entonces, literal, si escriben algo me va a llegar a las 500,000 horas. Bueno, entonces, en realidad no podemos no puede existir un correcto absoluto, pero debemos de entender la lógica del proceso. Hoy no entiendo ni nada. A ver, Francisco, explícame un poquito. No te estoy explicando nada, ¿verdad? O sea, te estoy confundiendo, creo que más de lo que te estoy explicando. Nada más dime si sí o si no y voy a tratar de desglosarlo de una manera diferente. Se vale decir, no entiendo ni madre, están diciendo puras pendejadas. ¿Es correcto lo que es incorrecto? Sí, aunque el tema en realidad no es solamente analizar lo que es correcto o lo que es incorrecto, es que seamos empáticos ante la toma de nuestras decisiones y ante la toma de decisiones de los demás, que tengamos en cuenta que no todas las decisiones que son tomadas, que son negativas, es decir, que tienen consecuencias negativas, fueron hechas con esa intención. Los peores errores de la humanidad fueron hechos con los mejores de las intenciones. La lógica de lo correcto es simplemente entender por qué las personas hacen lo que hacen, independientemente de si esto es correcto o no es correcto. Porque si es correcto nos ayuda a continuar y a poderlo seguir alimentando, a que se sigan tomando las decisiones en base a ese concepto. Y si no lo es, entonces tratar de entender el por qué esa decisión fue tomada y tratar de darle una solución por ese ángulo. Eso también aplica para nosotros. A veces tomamos decisiones y decimos, ¿por qué estoy tan pendejo? No necesariamente estás pendejo, quizás tomaste una decisión un poco más psicológico, un poco más profundo de lo que tú crees, y entonces debes de entender por qué estás tomando la decisión que estás tomando, y eso quizás te explique y transforme, incluso pueda llegar a cambiar el si veías tu decisión como algo positivo, como algo negativo. Llevémoslo también al plano de lo exterior. No podemos ir pensando y creyendo que las decisiones de los demás son erróneas o correctas y hacer juicios tan severos respecto al hecho. Podemos juzgar, hay cosas que podemos juzgar o que debemos por sanidad, por seguridad social, con total brutalidad, como un asesinato. El asesinato va a tener una justificación. Aunque no me gusta la palabra justificación porque no quiero que se entienda como si fuera lo transformar en algo correcto, pero va a haber algo que lo llevó a, es decir, que lo motivó. Si era suficiente o no desde nuestra perspectiva, eso es aparte. Hay algo que lo motiva. Entender esa lógica es parte de lo que hace el análisis de lo correcto. Nos va a ayudar a distinguir el cómo y por qué suceden las cosas. Es la pregunta detrás del resultado. Es lo que nos va a llevar a poder ampliar nuestra perspectiva un poquito y a ir comprendiendo por qué suceden las cosas, por qué las personas toman las acciones que toman, por qué las decisiones que se toman. No simplemente son aleatorias, no es por ganas, no es nada más si se tomó o no su café en la mañana, influye, pero no es el total. Debemos de tener consciente esa idea. ¿Me doy a entender? Creo que no, ¿verdad? Definitivamente. Ay, lo siento, me hace falta agua. Francisco, dime, ¿te quedaste con la duda? ¿No te quedaste con...? Ah, ok, qué bueno, porque me quedé un poco preocupado de que no se entendiera, definitivamente no se entendía. Estoy cansado, traigo 2, 3 pastillas encima. Estuve en el hospital hoy en la mañana y tuve una recaída de mi corazón y todos estos medicamentos me traen medio apendejado, la verdad. Es que veo hasta medio borroso, por eso ven que trato como de enfocar. Ya estoy como los toreros,
primero en la lectura y en la vista del video, primero busco distancia, ya ni siquiera sé lo que digo, primero busco distancia y después ando buscando ángulo porque se me va, se me borra. No es justificación, simplemente es como para que entiendan el por qué hoy posiblemente ande más a la pendeja de lo normal. Entre el cansancio y los medicamentos, ahí me la llevo. Bueno, en realidad creo que no voy a profundizar más porque no es correcto que tampoco esté diciendo tantas pendejadas. Simplemente era darles a entender que a veces tomamos decisiones inconscientes, a veces tomamos decisiones que no entendemos por qué las tomamos, pero todas tienen un motivo. Así sean buenas o malas decisiones, debemos de comprenderlas. Lo que es correcto para uno es correcto para otro, es incorrecto para otros. Sí, definitivamente. Por eso no estoy trabajando como en el correcto de la acción o lo incorrecto de la acción, porque por ejemplo para mí tirar basura es algo que no es lo apropiado, ¿no? Claro. Bueno, dice, pero al final es cuestión de perspectiva de quien realiza determinada acción. Voy a puntualizar ahí. No es que la acción otra vez esté justificada en correcto o no por aquello que la lleva a cabo, ¿sí? Por aquello que la lleva a cabo, más bien por el resultado. Tirar basura está mal, ¿sí? Eso es simple. Tirar basura está mal. ¿Por qué? Por todas las consecuencias, ya lo sabemos. A lo que voy es, lo correcto de la lógica es que si vemos a alguien tirando basura, sabemos que la acción está mal. Lo que está haciendo está mal. Tiene que haber un sentido, tiene que haber una razón del por qué esa mala acción se está llevando a cabo. No es simplemente porque sí, no es porque en su naturaleza sea inherentemente puerco, no es porque en su naturaleza sea inherentemente malo y por ello esté tomando una mala decisión. Algo puede estar trabajando, una mecánica puede estar trabajando detrás del que agarrara esa basurita y la tirara. ¿Sí? Esa es la lógica que estoy tratando de señalar, eso es lo que estoy tratando de subrayar. No es que el tirar basura esté bien o no, no estoy sometiendo a juicio eso. Hay cosas que definitivamente están mal, hay cosas que definitivamente están bien. Pero así como aquello que llevamos de una forma correcta, es decir, una buena acción, no necesariamente está impulsada por la lógica de lo correcto. De lo que estoy hablando es la lógica de fondo, ¿sí? Es la lógica que sustenta cada una de las acciones. Ese es el punto. Y normalmente no nos detenemos a analizarla, simplemente analizamos el concepto y el hecho en sí. No digo que nuestro análisis de los hechos sea bien o no. Estoy hablando de la lógica del proceso que nos lleva a tomar una acción determinada, que nos impulsa, que lo lleva a salvar a alguien, salvarle la vida a alguien, porque su muerte te perjudica y lo salvas porque no quieres verte perjudicado, realmente hace el proceso de salvar a alguien correcto o no. Depende de la persona a la que estés salvando. La diferencia entre un asesino y un héroe es la víctima. Entonces, el hecho de salvar a alguien es correcto. Sí, ya sabemos que es correcto. Eso es lo que está bien hecho. Pero ¿qué lo motiva? ¿Qué es lo que lo lleva a cabo? ¿Cuál es la verdadera causa? ¿Cuál es el fondo? A veces con entender esos procesos llegamos a las soluciones. Y una de las fricciones que pudiera este tema causar es cómo lo hacemos en nuestras decisiones, cómo lo hacemos en nuestras acciones. Realmente nos sentamos a pensar y decir, tomé esta decisión porque soy una persona inmadura, porque soy una persona que no se hace responsable de lo que dice, porque me dio flojera, porque yo tuve la culpa, porque no quiero meterme más en este tema, porque no quiero hacer esto, porque no tenía ganas, porque simplemente, ¿cuál es el motivo por el cual tomamos las acciones que tomamos? A veces decimos, ching, me equivoqué, y entonces nos torturamos enormemente, ¿no? Y decimos, soy un pendejo, soy tararararara. Nuestra decisión estuvo mal. Definitivamente pudimos haber tomado una mala decisión. Y podemos estar conscientes de que nuestra decisión estuvo mal. Pero tenemos que entender el por qué tomamos esa decisión.
Los seres humanos no somos inherentemente conscientes de nuestro proceso holístico, del total, de lo que sucede en nuestra mente, de lo que sucede en nuestras emociones, del pasado que normalmente estamos cargando. Dejamos a la vida el instinto para irnos guiando, estamos expuestos y estamos sometidos a ellos. Entonces no podemos hacer un juicio de que nuestra decisión es de, claro, hice lo correcto. ¿Hiciste lo correcto por las causas correctas o hiciste lo correcto por las causas incorrectas? ¿Hiciste lo incorrecto por las causas correctas o hiciste lo incorrecto por las causas incorrectas? Las causas y la lógica del correcto o no es la parte que me interesa que veamos, es la parte que me interesa que tengamos presente. No siempre podemos llevar todo a su última instancia, a su punto final. Entonces tiró la basura, está mal y es mala persona. No podemos hacer ese juicio. No podemos hacer esas determinaciones. Véanlo desde el punto de vista de los maestros. Los niños toman las decisiones que toman porque son inocentes, porque son ignorantes, porque están en un proceso de crecimiento, porque están en un proceso de desarrollo. Les exigimos como a un adulto, les exigimos que sus lógicas y sus análisis sean tan profundas como para desarrollar una tesis de premio Nobel. ¿Realmente decimos que las acciones tomadas por un niño están mal porque la consecuencia que tienen está mal o porque el por qué las están tomando hace sentido? Otra vez, no estoy diciendo que la consecuencia o que el acto final esté bien o esté mal. Esa definición es aparte. Estoy hablando del proceso que la lleva a cabo. ¿Sí me entienden esa parte? Eso sí me interesa que quede como bien claro. Díganme sí o no. Si quieren no me avienten un choro, pero sí quiero un sí o un no, por lo menos de 2 o 3 de los que estén observando el video. Porque sí es importante que quede claro. Sí es importante que no confundamos el hecho de la ética de las acciones. O... Sí, ok, gracias. Va, perfecto. Contra las acciones en sí. Recordemos que la ética, por ejemplo, es todo lo que la sociedad espera de nosotros. Es lo que los demás esperan de nosotros. Si nosotros vemos a un policía en una plaza y de repente alguien le roba un bolso o la cartera a alguien y este ladrón sale corriendo y el policía lo ve pasar por enfrente de él y no hace nada, éticamente va a recibir un juicio de que es un policía que no está capacitado, que no tiene lo que se necesita para ser un policía, que no hizo lo correcto, que no hizo lo que se esperaba de él, que no llevó a cabo su trabajo, que no llevó a cabo su misión. Voy a poner un escenario hipotético como para podernos fumar un churro un momento y acompáñenme en este trip como para ver si les queda un poquito claro. Vamos a suponer que este guardia de seguridad es una persona mayor. Es un hombre que él jamás ha tenido ni entrenamiento, ni convivencia, ni ningún tipo de capacitación para el trabajo que iba a desempeñar. Sin embargo, necesitaba el trabajo porque tiene gente a la que, y a sí mismo, al que sostener. Entonces, aplica a un puesto de trabajo, en la necesidad la compañía le da el puesto, lo ponen ahí, le ponen un gas pimienta en la mano, le ponen esposas, le ponen un uniforme, pero no tiene la más mínima capacitación. Ahora, este cuate o este señor también tiene un trauma de infancia porque vivió un matrimonio, el matrimonio de sus padres, el cual era altamente violento. Entonces a él los gritos, los sombrerazos, los momentos de estrés lo paralizan, le generan una reacción porque no tiene las herramientas físicas, éticas y morales para poderlo llevar a cabo. Bueno, quizás si nosotros tenemos ese histórico podemos decir, bueno, se entiende el por qué lo hizo. Y si es una persona a la que nosotros conocemos y fuera un allegado a nosotros, híjole, la reacción es completamente diferente. Así es la persona que, o somos a quienes le robaron la cartera y la bolsa y vimos que pasó enfrente del policía y el policía no hizo nada, se quedó parapléjico, ¿no? Se quedó completamente paralizado y no dijo nada o no hizo nada. ¿Qué es lo que va a hacer la sociedad? Lo van a acribillar, se lo van a tragar vivo, ¿no? Inepto, inútil, pésimo, tarará, es una persona completamente shalala. Lo hemos visto en redes sociales, lo vemos con los eventos y las noticias, lo vemos con
aspectos del día a día, lo vemos en la oficina, lo vemos con nuestras parejas, lo vemos con todo mundo. Hacemos críticas tan extensas, hacemos juicios tan extensos y tan absolutos que todos estos elementos quedan de fondo. No estoy diciendo que haber dejado a correr al criminal fuera correcto, como seguramente tampoco lo fue para las otras personas que hubieran estado presentes, tuvieran o no uniforme de policía, ¿sí? Nadie lo detuvo. Estuvo mal, sí, por parte de todos. Pero sobre él cae una mayor responsabilidad por la situación en la que está, por la situación a la que se ve sometido, porque él es quien trae el uniforme, porque él trae el gas pimienta. Y entonces decimos, o sea, ¿para qué se meten de policía si no van a hacer lo que deben hacer? ¿No? Y ese tipo de comentarios crueles, cuando realmente no podemos tener el sentémonos. Y no digo que digamos, sí, claro, está bien, es que entonces como él tuvo un trauma de infancia, check, déjenlo libre y que todo esté bien y que no pague las consecuencias. No, tampoco estoy diciendo eso, pero sí debemos nosotros como individuos de comprenderlo. Cuando nosotros llevamos a cabo una acción, cuando nosotros tomamos una mala decisión y entonces nos dejamos caer el yunque del juicio, ¿no? Estoy mal, no puedo, no debo, no hago, no. O lo hacemos bien. Yo súper guau, nadie mejor que yo y entonces en demasía. Todo aquello que hicimos realmente en el trasfondo tiene ese sentido, tiene esa lógica. Es decir, si la lógica de fondo hace match con lo que se está realizando, entonces entra la lógica de lo correcto. Está correcta la lógica que se está tomando. Si no, entonces el análisis es más profundo. Es un tema que quizás pudiera sonar como laberinto y recovecos. Simplemente es dividirlo por etapas. El hecho final es aquel que todos vemos. Es aquel que todos podemos reconocer y que todos podemos entender, que todos tenemos claro. Pero el de fondo, lo que lo motiva, es en el que pocos reparan. Esto llévenlo a aspectos, por ejemplo, más intangibles. Hablemos de la política. ¿Cuántos hablan de política sin estar enterados sobre ella? ¿Cuántos hablan de política sin realmente estar completamente conscientes de cuál es el proceso, la historia, el desarrollo? Sin embargo, critican. No conocen la ley, pero sí se quejan de las modificaciones que dicen los periódicos a la ley. Si criticamos al político y decimos es corrupto, es acarreado, es pantalla de humo, es una mafia del poder, es un complot, es la dictadura perfecta, son puercos, marranos, son, ¿no? O sea, o son personas socialistas, o son sociodemócratas, o son personas que no tienen idea de lo que están haciendo. Lo vemos en la política. Y nosotros nos dejamos llevar simplemente por la primera instancia, por el resultado final, por el que todos ven, por el que todos analizan o escuchan. Pero ¿qué pasa con todo aquello que no estamos viendo? Recordemos que cuando vemos al cielo, vemos solo el reflejo de la luz que nos llega, pero no estamos viendo la estrella en su tiempo real, no estamos ahí, no sabemos cómo son las cosas. No podemos contemplar el 100% del universo con los ojos. Y si no lo podemos hacer, entonces ¿por qué hacemos un juicio total del universo con los ojos? No debemos de cometer un error en nuestra lógica y en nuestro análisis sobre las situaciones que tenemos y que vivimos. Simplemente debemos de tener una visión un poco más profunda, llevarla a una escala mayor, llevarlo a un paso de profundidad severo que nos permite entender por qué están sucediendo las cosas. Y eso, aunque quizás no modifica el hecho en sí, sí nos permite ampliar y estirar nuestra conciencia y nuestra capacidad sobre aquello que está pasando. Cuando vemos que las personas toman estas malas decisiones, no seamos el juez total de decir sí, sí está súper mal. ¿Alguien más tiene el mismo problema que Héctorín con la transmisión? Sé que se esté pausando, que se esté cortando. ¿No? Ok. Va, igual era cuestión de señal. Check. Súper.
Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, en realidad, fuera de toda esta fumada que me acabo de aventar, y otra vez me disculparán que hoy esté tan a la pendeja porque sí estoy, este, medio distraído, pero sí queda claro, sí podemos discernir cuál es ese proceso y cuál es ese motivo. Yo he hecho de alguna manera un experimento, he vivido un experimento personal desde hace algunos años en ambientes diferentes, tanto en el trabajo como en la casa, con la familia, como con las personas con las que he tratado de entablar una relación sentimental, donde el prejuicio de las acciones se vuelve la primera carta de presentación. Te comportas de alguna manera y entonces entras en una clasificación. Te dices algo que lo perciben de alguna forma y automáticamente entras dentro de una clasificación. No tienen la costumbre de indagar más allá del porqué de las cosas, del sentido del por qué toma la decisión que toma, por qué toma esta acción, por qué siente lo que siente, por qué ve lo que ve. Y nos podemos encontrar que quizás después de un montón de análisis y quizás después de comprender enormemente el por qué una persona que nosotros pensábamos que era un completo o una completa hija de la chingada, después de desglosarlo, quizás si nos ponemos a atender cada una de sus acciones y a comprenderla, quizás podamos llegar a la conclusión de que efectivamente es una hija de la chingada, pero no es lo mismo llegar a la conclusión después de entender el proceso que simplemente llegar a la conclusión per se, porque es el más fácil, porque es el más corto, porque es el atajo para realizar el juicio. Y si no debemos hacerlo con los otros, tampoco debemos hacerlo con nosotros. No debemos de ser tan guillotina con aquellas cosas que hacemos o que no hacemos. No debemos de observar el mundo a través de un lente tan pequeño. Entiendo que no podemos ir todo el tiempo haciéndolo, lo comenté al principio, no podemos ir todo el tiempo marcando y estando conscientes de por qué hice esto, por qué tomé esta decisión, por qué me compré esta blusa, por qué le menté a su madre, por qué, bueno, esa parte sí, por qué hice todo lo que hice el día de hoy. No necesariamente, ¿sí? O sea, no podemos mantener ese ritmo, no estoy diciendo que debemos hacerlo, pero sí debemos, en los momentos importantes, darnos a la tarea de sentarnos y desglosar y de comprender el engranaje completo, de poder captar el panorama total, la pintura total, y entonces nos va a ampliar un poquito la conciencia. Y conforme vayamos adquiriendo esa información, nuestras reacciones inmediatas también van a ser diferentes, se van a volver más estratégicas, se van a volver más analíticas. Cuando se convive con seres humanos eso sucede mucho. Llega alguien, toma una acción, toma una decisión en la oficina y automáticamente recibe un juicio de no sabe o sí sabe o lo que ustedes quieran, ¿no? En el sentido que ustedes quieran. Y ya queda esa impresión. Una persona estratégica, una persona más analítica, es aquella que dice, cometió esto, pero no solo es lo que cometió, es por qué lo cometió. Y bueno, realizar eso genera y nos da un sentido lógico, es decir, nos hace sentido. El problema es, y ya uniendo como todos los cables para ya darle cierre, porque voy a terminar muy puntual hoy, es, ¿qué era? ¿Qué iba a decir? No me acuerdo. Ay, salud. No es whisky, es agua, pero salud. Hoy no puedo tomar whisky por los medicamentos, ya traigo demasiado encima. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué iba yo a decir? Iba a dar el cierre, pero no me acuerdo. Y estaba diciendo... ¿Qué estaba diciendo? Me acuerdo que dije algo sobre... No me acuerdo. ¿Me creerán que no me acuerdo? Bueno, ¿se entendió? Ya me rindo, ya no puedo más. Ya estoy out, hoy ya estoy full completamente. Pero sin cierre, ya, vale madre, vamos. Así es esto. ¿Entendieron?
¿Captaron? ¿No captaron? Espero que sí. Ay, les juro que necesito vacaciones de mí mismo. Veo todo en cámara lenta. Así, Va. ¿Simón? Simón. Bueno. Considérenlo, pónganlo en el cajón de las cosas a pensar y a masticar y a desarrollar. ¿Sabes? Es importante que dejemos de realizar juicios tan a primera mano y empecemos a desglosar un poquito más. Bueno, no me voy a quedar yo en la vida, los últimos segundos. Yo en la vida. No, definitivamente no me acuerdo, se me escapó. Ni modos. Pero bueno, eso es todo por hoy. Qué bueno, porque es un tema complicado. Creo que voy a bajar la duración a media hora, nada más. Y yo creo que voy a terminar haciendo planeaciones para que las clases tengan forma, porque si no, esto me va a estar pasando muy seguido, y más ahora que tengo que estar tomando un poquito más de medicamento. Eso de estar medicado me está afectando. Bueno, me tengo que ir porque además me tengo que dormir temprano. Ojalá dentro de toda la sarta de pendejadas que dije hayan encontrado algo que les resultara interesante o algo que dijeran, dentro de una hora rescato 5 minutos y rescatan 5 minutos de todo este monólogo monocromático y completamente ridículo y les sirve, pues qué bueno, ¿no? Fijémonos en las decisiones y fijémonos en los signos de interrogación atrás de las cosas. Si tienen dudas puntuales o no tan puntuales, aquí estoy, adelante. Y pues bueno, estamos al pendiente. Les mando un beso gigante para que se lo pongan en el cachete. No vaya a ser que se lo pongan donde ustedes quieran. Estoy al pendiente. Si tienen algún tema, lo vemos para la próxima semana. Si no, igual voy a intentar retomar de una forma un poco más estructurada. O a ver qué se nos ocurre. ¿Sas? Les mando un beso gigante. Cuídense mucho. Bye bye. Bonita semana a todos.